Hola familia y bienvenidos a la parte 2 de La Flor de Prencia. Espero les esté gustando mucho la historia, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Todos los demás participantes empezaron a murmurar cómo es que una Faikle le pudo ganar a Irina, que es una bruja Oxycle. Sabine tampoco entendía lo que sucedió, pero las demás chicas le decían que debió haber un error y esperaban que Irina diga algo. Pero la instructora les pidió a todas que se calmen, porque todo fue analizado justamente en valor a la insignia que cada una llevó, y pidió a todas que no den más excusas y que le den un aplauso a Sabine. Sabine pensaba que todo esto es un error. Quería hablar con la instructora, pero ella ya sabía lo que Sabine le quería decir, así que le explicó que ella tiene la insignia del rey y que las demás brujas no se pueden enterar, ya que ni siquiera los archimagos pueden recibir esa insignia. La pobre Sabine cada vez estaba más confundida porque no sabía por qué Jan le había entregado la insignia y cuáles eran las intenciones que tiene él, ni por qué la sigue ayudando, pero de algo sí estaba segura, que tarde o temprano ella se enterará de toda la verdad. De pronto sintió que alguien la observaba, y era Irina quien estaba con sus amigas. Le decían que si acaso ella no va a hacer nada, y Sabine, mientras las observaba, sabía que era normal que estén enojadas ante el resultado, pero también sabía que no tenía por qué disculparse. De pronto Irina, extendiéndole la mano, la felicitaba por haber obtenido el primer lugar, y le pedía que hablen un poco más seguido, para que ella no esté tan sola. Todas sus amigas estaban sorprendidas por la actitud de Irina, y así las clases llegaron a su fin. La instructora les informó que hoy tenían el día libre para que puedan disfrutar de la fiesta de apertura de la ciudad, pero Sabine no sabía qué significa eso, y aunque ella preguntaba qué era eso, nadie le hacía caso, así que sabía que tenía que averiguarlo por su propia cuenta, aunque sí se sentía deprimida. Pero Prane la estaba observando, así que minutos después la siguió para invitarla a pasear por la ciudad de Prencia, ya que era un lugar maravilloso. Prane estaba tan entusiasmada por ir con Sabine. Un poco después, Prane había convencido a Sabine de que la acompañe, y esta a su vez se arrepentía de haber ido, ya que Prane no paraba de hablar y además era muy inquieta, pero sabía que ella la ayudó la vez pasada, así que no tuvo corazón para negarse. De pronto llegaba a un lugar de intercambio. Prane le preguntaba cuántas monedas va a cambiar, y Sabine no entendía a qué se refería. Prane le comentó que ahí se realizan cambios de magia por dinero, y Prane, muy sorprendida, le decía que si acaso no lo sabe, y Sabine sabía que no podía decirle que no porque levantaría sospechas, así que se excusó diciéndole que había tenido un accidente y por eso su memoria no es buena. Prane por fin entendía por qué la notaba tan extraña, pero se ofreció a ayudarla en todo lo que necesite. Así le comentó que la magia no desaparece para siempre cuando la intercambia, solo una cantidad dependiendo del dinero que ella pida, pero como ella es una Faikle no será muy difícil. De pronto llamaban a las brujas que desean intercambiar, así que primero fue Prane y le mostraba a Sabine lo que debe hacer. Ella iba a intercambiar 200 renzas. Y Prane hizo el intercambio, pero salió un poco mareada. Le decía que ella debería intercambiar solo unas 150, y Sabine al verla así supo que Prane se había sobreexigido mucho por ella. Se sentía un poco avergonzada. Sabine pensaba en que debía invitarla a comer algo rico para pagar todo lo que estaba haciendo por ella, pero no sabía cuánto necesitaba para comprarlo. Pensaba en que sería bueno que haya ahí una tarjeta de crédito, y a la final Sabine hizo el intercambio. Sentía como su cuerpo se volvía pesado, y según ella, hizo el intercambio por 150 renzas, pero al terminar sintió un pequeño dolor de cabeza. Supo que para la próxima no debe exagerar, pero cuando vio a Prane se asombró, porque ella estaba boquiabierta y escuchaba como todas susurraban que era la primera vez que habían visto una luz tan brillante. Sabine le dijo a Prane que cambió 150 renzas, pero Prane no le creía porque ella emanó un brillo tan fuerte como el de un mago. Sabine no estaba mintiéndole, y sin que Prane siga hablando, salieron de ahí juntas. Al poco rato Prane ya tenía hambre, así que decidieron ir a comer a un lugar hermoso. Sabine se daba cuenta que en ese lugar había comida coreana y pensaba que los gustos de los humanos y de los demonios es similar. Una sirvienta llegaba a tomarles la orden y Sabine pidió comida coreana. Le preguntaba a Prane qué va a ordenar y ella estaba muy emocionada porque le gustaba todo, aunque Sabine se dio cuenta que Prane se veía un poco aturdida. Sabine empezaba a sospechar que había algo raro en ese restaurante y además Prane estaba actuando extraña. Y era cierto.
ya que por más que Sabine la llamaba, ella estaba desorientada, mientras que la mesera pedía que primero cancelen el costo de la comida por adelantado, y para pagar debía decir su nombre y dar 28 renzas, y si pagara de ellas dos, serían 56 renzas. Sabine con esto entró en alerta. Supo que tenía que salir de inmediato con Prane lo antes posible. Trató de llevársela, pero Prane ya había pagado su comida, así que a Sabine no le quedó más remedio que también pagar la de ella. Sabine dio el nombre de Lea y así la sirvienta le dio sus platos de comida. Sabine se asombró porque esa comida era la misma que vendían en el restaurante cerca de donde ella vivía. Incluso el olor y el sabor eran el mismo. De pronto, al mirar a su alrededor, se dio cuenta que hasta el lugar era igual. Se preguntaba que cuándo fue que el panorama cambió así, y Prane estaba feliz disfrutando de su comida, pero empezaba a alucinar diciéndole a Sabine que al fondo estaba su madre. Sabine no veía a nadie, pero Prane seguía hablando supuestamente con su madre. Sabine rápidamente quería comprobar algo y le preguntó cómo se llama la comida que tenía, y Prane le contestó que es espoto. Sabine se dio cuenta que Prane estaba viendo una comida diferente a la que estaba, y al regresar a mirar al resto de clientes se dio cuenta que también estaban teniendo alucinaciones. De pronto ella vio a una chica que iba a clases con ella, y así todos seguían felices platicando con sus personas imaginarias. Sabine al ver esto supo que este restaurante no era normal y que de seguro era un lugar donde hipnotizan a las personas. Sabine quería llevarse a Prane lo más rápido posible, pero de pronto la sirvienta le preguntaba si acaso ella no es feliz. Sabine muy molesta le decía que no y que regrese todo a la normalidad. Esta sirvienta le decía que debería comer su comida, ya que ahí se reflejarán sus momentos felices. Sabine le dijo que ya había comido pero no sintió nada, así que debe regresar todo a la normalidad. Esta sirvienta no sabía qué pasó y le preguntaba si acaso ella no tiene momentos felices, pero Sabine molesta le decía que ella no tenía por qué preguntarle eso. Sacando su cetro la amenazó que si no vuelve todo a la normalidad, pagará las consecuencias. Pero esta sirvienta empezó a reír como loca, porque le divertía ver cómo ellos luchaban contra las ilusiones. Le decía a Sabine que ella no puede usar magia allí, porque cuando dijo su nombre, esta sirvienta había puesto un hechizo. De pronto, esta sirvienta se transformó en un demonio, y le aclaró que el hechizo que ella le puso es que si Sabine dice alguna palabra mencionando su nombre, su corazón se detendrá. Este demonio le comentó que ella usó todos los nombres de los que estaban ahí, y sonreía porque según ellos, Sabine estaba acorralada y no podrá hacer nada. De pronto este demonio la tomó por el cuello con la intención de eliminarla, porque la creía una bruja insignificante, porque no podrá vencer a un demonio tan evolucionado como él. Sabine miraba a Prane, que estaba tirada en el piso, y sabía que tenía que sacarla de ahí. Este demonio quiso sacarle el corazón a Sabine, y ella solo pensaba en que ya había superado mucho en este mundo. Quería seguir con vida. Así supo que este demonio se dedicaba a sacar el corazón de las brujas para venderlos por un buen precio. Pero Sabine sabía que aunque estaba en el cuerpo de otra mujer y no sabe usar magia, tenía que salvar a su amiga. Así que sonriendo le decía a este demonio que su nombre verdadero no era Lea. Este demonio entró en shock porque le dieron un nombre falso. Y así Sabine, gritando su nombre, llenó todo el lugar de luz. Este demonio no entendía cómo ella puede utilizar ese tipo de magia. La luz era tan fuerte que le causaba dolor a este demonio, pero Sabine no estaba dispuesta a ceder. Quería hacer pagar a este demonio para hacer sufrir a todos, y tenía que ser castigado ahora. Sabine lo atacó con su magia, y antes de que este demonio se destruya, se arrepintió de haberse metido con Sabine. Sabine pensaba que ya todo había acabado, pero se dio cuenta que el cetro seguía emanando magia y no se detenía, por lo que todo el restaurante terminó en llamas y asustando a todos los habitantes, mientras que Sabine salía del restaurante con Prane y otra bruja más. Sabine quería teletransportarse, pero era imposible estando tan débil, aunque necesitaba ponerse en pie para ayudar a las chicas. De pronto un hombre se le acercó diciendo que si no se levanta la dejará botada ahí. Sabine escuchaba esa voz y le sonaba tan familiar. Era como el amigo que ella tenía cuando era pequeña y se encontraba sola. El único que la ayudó, pero no entendía cómo estaba ahí. ¿O acaso él había muerto? Sabine desde pequeña estuvo sola. Jamás conoció a sus padres, ya que fue abandonada en un orfanato, y lo único que estuvo con ella fue un papel que le decía su nombre.
Sabine. Pero conforme los días pasaban, ella era maltratada por todos, hasta que ella perdió el interés en querer saber quién era y de dónde venía. Ella sentía que la suerte nunca estaba de su lado y que vivía una vida miserable, tanto que terminó menospreciándose a sí misma, dejando todos sus sueños y esperanzas a un lado, porque sentía que no merecía nada de eso. Ya cuando ella creció, por primera vez había hecho un amigo. Se sentía tan bien que solo con él sonreía. Cada día lo esperaba hasta que un día él desapareció. Con esto Sabine sintió que ya no tenía nada en el mundo por quien luchar, y ese fue el motivo por el cual ella decidió arrebatarse la vida. Horas más tarde, Sabine despertaba con un dolor de cabeza extremo. Recordaba cómo había salido de ese lugar y cómo vio a su amigo nuevamente. Quería buscarlo, pero Jan de pronto la abrazó. Pero esta vez, Jan tenía unas alas negras. Sabine se sorprendió mucho y él solo le pidió que se acueste un poco más, porque la herida aún no estaba curada. Sabine le comentó que ella está bien y que ya quería regresar. Jan, acercándose a ella, le preguntó el qué debería hacer para que todos paguen por el daño que le habían hecho. Le comentó que había arrestado a todos los que estuvieron en el restaurante y que los puso en el calabozo. También el demonio había sido atrapado y que si aún los tiene vivos es porque estaba pensando en qué castigo aplicarles. Sabine no quería que les haga nada, pero Jan estaba dispuesto a destruirlos por haberle lastimado. Sabine con voz dulce le decía que es verdad que la lastimaron, pero destruirlos no cambiará nada de lo que pasó. Y además ella ya no quiere ver correr sangre por su culpa, pero que si esa fuera una ley, ahí ella no protestaría. Sabine, levantándose de la cama, se despedía de Jan. Él se acercó a ella y le dijo que no lo había eliminado porque ella se lo había pedido. Sabine se sentía como si él tratara de decirle que escuchó sus palabras y esperaba recibir un cumplido. Le parecía tan adorable la forma en cómo la miraba, y Sabine como cumplido le dijo muy bien, pero se sentía extraña pensando que a lo mejor él se enoje, aunque no fue así. Jan saltó sobre ella abrazándola y muy feliz le preguntaba qué más desea. Sabine vio que estaba feliz, pero ella ya no quería nada más, solo que la deje respirar un poquito. Pero mientras la abrazaba, llegaban a informarle a Jan que había un grave problema. Le contaban que la economía de Prencia estaba en riesgo porque todo el dinero estaba en manos de una persona llamada Sabine y no sabían quién era ella. Jan miraba con asombro a Sabine y ella muy nerviosa le comentó que solo usó un poquito de dinero. Por otro lado, todas las candidatas estaban muy conmocionadas por lo que había ocurrido, y cuando vieron a Prania le preguntaron cómo estaba, ya que habían escuchado que fue atacada por un demonio de clase media. Prania les contó que ella estaba bien gracias a Lea, y todas estaban asombradas. Prania les chismeó que un hechicero le contó que fue Lea quien la había salvado. Todas murmuraban y pensaban que Prania estaba mintiendo. Irina, que escuchó todo esto, sentía furia por Lea, porque ella era una simple Faikle que estaba entrometiéndose en lo que no debía, y ya estaba harta de ella. Mientras tanto, Sabine le contaba a Jan que solo había usado 28 renzas para comer y que ni siquiera pudo disfrutarlo. Desde afuera de la habitación le pedía que los atienda y que deben arrestar a la culpable, ya que había puesto en riesgo a los magos. Sabine no entendía cómo había gastado tanto dinero y empezó a pensar que capaz peleó con el demonio con el dinero, o quizás cambió mucho en la casa de intercambio. Sabine estaba tan confundida porque no entendía cómo es que ella tiene tanto dinero de Prencia y que solo por un plato de comida ahora es un delincuente. Sabine le juraba a Jan que ella no había hecho nada. Además, nunca quiso quedarse con la reserva del reino. Tal vez debe haber un error o hay alguna otra persona que se llame Sabine. Pero gritaban que no había ningún error. Pero debido a que el nombre era poco inusual, estaban teniendo problemas para encontrarla. Jan le decía que hay una sola Sabine en el reino y es una bruja. Con esto Sabine quedó destruida porque ahora ella era vista como un delincuente. Nerviosa le decía a Jan que ella no hizo nada, pero Jan le decía que no tiene que explicarle nada, y aunque ella lo haya hecho, a él no le importa, porque para él sus palabras eran la verdad. Sabine no entendía por qué ella se perdía en la mirada de este hombre. Sabine pensaba que posiblemente sea porque la tenía cubierta con las alas, pero ella se sentía bien, aunque también sabía que era peligroso para su corazón, así que le daba un pequeño empujón para alejarlo, mientras que fuera de la habitación ya le tumbaba en la puerta al rey, pidiéndole que atrape a esa tal Sabine, y que si es una bruja debe ser muy poderosa, más que una oxicle. Ya a la final abrió la puerta y le pidió un informe de lo sucedido. Le informaban que Sabine se había llevado todo el dinero de Prencia. Jan les dijo que tienen
tienen 3 días para encontrar a Sabine. Pero para el pobre hombre esto era poco tiempo, ya que era una magia tan poderosa que era difícil de rastrear. De pronto ese hombre le decía a Jan que siente una presencia extraña, que si acaso está con alguien más. Jan rápidamente salió de la habitación cerrando la puerta y le decía al hombre que por qué está perdiendo el tiempo si tiene 3 días. Pero este hombre le dijo que había sentido la presencia de un demonio. Le preguntaba si acaso la materialización estaba en marcha y Jan le dijo que sí, pero que todo parece estar restaurándose normalmente. Aunque amenazó al hombre de que no cuente la situación, porque no le gusta que nadie lo moleste. El pobre hombre aceptó y salió corriendo, como alma que se lo lleva el chamuco. Al poco rato Jan entró a la habitación. Sabine le preguntaba el qué pasará ahora con ella, pues ella solo quiso comer. Jan le pidió que no se preocupe, que él se encargará de todo. Y ella le preguntaba entonces por qué le había dicho 3 días. Y él le comentó que es porque ese tiempo es lo que necesita para resolver todo. Jan le sostenía las mejillas y ella le agradecía por lo que estaba haciendo por ella, prometiendo pagarle el favor. Jan, con una sonrisa, le decía que lo tendrá en cuenta, que nunca olvidará esas palabras. Sabine, sonrojada, lo apartaba ya que no quería tenerlo tan cerca porque la ponía nerviosa y sentía que el corazón se le iba a escapar. Y al alejarse empezó a toparse la frente por si a lo mejor estaba enferma. Jan la miraba con curiosidad y le preguntaba que si puede acercarse aunque sea un paso. Ella le decía que está bien y así nuevamente él la abrazó. Sabine, para escaparse de las garras de este adorable demonio, le dijo que tenía que ir a clases, así que Jan, con un chasquido, la envió al salón. Sabine en clases estaba muy distraída, pensando en todo lo que pasó, y más porque el hombre que vio era igual a su amigo. Se sorprendía porque era imposible que ella haya visto un muerto en el reino de los demonios. De pronto el profesor le llamaba la atención ya que iba a dar un anuncio muy importante. Les comentó que todos ya habían investigado sobre el ataque que hubo y que los que fueron atacados no fue dentro del reino de Prencia, sino que era un desolado camino forestal a las afueras del reino, y que ellos habían puesto ese lugar para así poner en marcha la prueba de resistencia, y que el demonio también era una prueba supuestamente, que todo había sido planeado acorde a la situación. Así que en pocas palabras todo lo que vieron fue una ilusión. Sabine estaba molesta, pero el maestro se disculpaba por lo ocasionado, pero era parte de la evaluación. De pronto Sabine, levantando la mano, le pidió al profesor más detalles de lo que acaba de decir, porque a ella le había pasado algo extraño. No podía dejarlo pasar como un rumor, ya que Sabine estaba segura que el demonio al que se enfrentó era real, y además varias brujas habían sido lastimadas. Pero el profesor no quería dar más explicaciones de las que ya dio. De pronto todas las brujas apoyaban a Sabine, querían saber la verdad, pero el maestro no dio ninguna respuesta, y más bien les dio puntos extras a las brujas que habían pasado la prueba, y entre ellas estaba Lea y Prane, y así les pidió a todas que se retiren. Lea, o bueno, Sabine, sin más remedio, se iba, pero no entendía por qué el instructor no les quiere contar la verdad. Quería saber qué es lo que esconde, pero de pronto escuchaba la voz de Capo, el instructor, el cual estaba platicando con alguien sobre los demonios que roban las almas y se las entregan a los ángeles. Capo le decía que no se deje llevar por falsos rumores, pero de pronto Capo se dio cuenta que alguien los estaba escuchando. Sabine no sabía qué hacer porque ya la habían descubierto. De pronto Capo la sorprendió. Le preguntaba qué tanto había escuchado. Sabine le dijo que por qué les mintió, y Capo le decía que no hay nada que explicar, ya que ella escuchó todo, pero que una candidata a reina no debe entrometerse, ya que ellas no cuentan con la fuerza suficiente para enfrentarse a ellos, ya que la mayoría de brujas ahí son Faikle y solo hay una Oxycle. Le decían a Sabine que ella no puede hacer nada, solo regresar a clases y seguir participando en el proceso de evaluación. Al poco rato Sabine ya llegaba a su habitación. Erika estaba revisando sus cosas y Sabine le preguntaba qué hacía en su habitación sin permiso, pero Erika no respondía. Sabine pensó que era otra prueba y que por eso Erika estaba actuando extraño, pero Sabine le decía que si necesita algo ella le puede decir, pero Erika le comentó que estaba inspeccionando la habitación por la prueba de mentalidad o resistencia que hiciera, ya que se dice que algunas brujas pierden el sentido y terminan lastimándose, y que en algunos casos se enferman sin poder curarse, y que por eso estaba inspeccionando cada habitación para ver si no hay algún indicio. Sabine estaba molesta porque no entendía cómo es que hacen este tipo de pruebas a las brujas, sabiendo lo peligrosas que son. Pero Erika le comentó que las brujas no hacen la prueba porque sea peligrosa, sino porque deben hacerlo, y que las brujas solo tienen permitido salir por 24 horas, y durante ese tiempo es imposible invocarlas. Tampoco puede ayudarlas, así que cada bruja tiene que sobrevivir como pueda, aunque eso la lleve a la muerte. Sabine no entendía entonces el por qué recibió
ella ayuda de Jan y además del otro hombre extraño. Sabine tenía tantas dudas en su cabeza, pero sabía que las pruebas para ser la reina serán difíciles, aunque nunca imaginó que fueran peligrosas, así que no debía confiarse. Y si se puede crear una ilusión con magia, su amigo también fue parte de esa ilusión, y debía estar más atenta, porque no sabía hasta qué punto puede llegar cada evaluación. Un poco después, Sabine caminaba por los pasillos del palacio cuando vio pasar nuevamente a su amigo. Trató de alcanzarlo, pero de pronto este desapareció. Sabine pensaba que quizás solo sea su imaginación, ya que su amigo estaba muerto, o quizás es alguien parecido a él. Y así Sabine llegaba nuevamente con sus compañeras. Franny al verla la llamaba para que se siente junto a ella. Y al estar ahí, Sabine pensaba que esta vez quizás le cuenten sobre la dinastía del reino, y sentía curiosidad por conocer más sobre Jan. Pensaba que él también debió ser un niño y muy adorable con sus alitas de ángel, pero Sabine estaba imaginando cosas que no debía. De pronto una de las participantes se acercaba a Sabine agradeciéndole por haberla salvado. Sabine de cualquier forma había actuado por sus emociones. Nunca pensó que sería de gran ayuda para alguien y eso la hacía feliz. Aunque pronto llegaba el nuevo maestro, Lorde, que era un mago. Les iba a dar clases de historia, pero este loco decidió tomarles una evaluación sorpresa. Todas estaban asombradas porque no esperaban una prueba en el primer día de clase, y de pronto este mago les dijo que para la evaluación deberán recordar a las brujas que están a su lado, y así desapareció. Todas quedaban sorprendidas y de pronto todo el piso empezó a dar vueltas. Se sentían mareadas, y Lorde les dijo que la prueba consiste en que encuentren a las brujas que estaban a su lado, y las primeras que se sienten serán las ganadoras y tendrán puntos extras. Sabine ya se sentía muy mal y lo único que quería era que ya todo pare. No quería ni puntos extras ni nada, pero de pronto vio que detrás del Lorde había una sombra extraña y no sabía quién es. Y esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vérete la Cuenta donde subimos más de estas historias. ¡Ahí te ves!